son los primeros en el país. La provincia de Tucumán, a través del Ministerio de Salud, montó hace ya algunos años el primer consultorio público del país dedicado a la atención al abordaje de la disfluencia, conocida popularmente como la tartamudez. En los últimos días se ha conocido un video grabado por los propios pacientes, los chicos que asisten a ese consultorio, donde dan cuenta de su realidad, de los derechos a los cuales no pueden acceder y piden mayor comprensión también del común de la sociedad. Vamos a compartir un fragmento de este video. La frase. Para los chicos que tienen miedo de venir aquí, le digo que es muy lindo y que no tienen que tener vergüenza. Soy disfluente y tengo derecho a hacer mi terapia o la fonoaudióloga especialista en el tema de tartamudez. Y igual que todos tengo derecho a estudiar y a participar en clase. Soy disfluente y... Claro, piden que se respeten sus tiempos, tratan de educar también para que todos conozcamos las características de la voz en las personas que tienen tartamudez y que conozcamos a respetarlos, que pueden ser inclusivos en cualquier actividad que uno desarrolle, pero siempre respetando sus tiempos. Sin duda es muy importante lo que hacen en la tarea de difusión, los propios chicos contando su realidad y permitiéndonos a todos conocer qué es lo que están pasando. Y estamos en contacto con Rosana Chala, es la ministra de Salud de la provincia de Tucumán. Ministra, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su tiempo. Ministra, primero felicitaciones porque ustedes se han convertido en la provincia donde tienen el primer consultorio público para tratar la tartamudez del país. Eso es muy importante, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, cuéntenos cómo nace esta iniciativa, en realidad esta necesidad de dar un espacio desde lo público para tratar la tartamudez, la disfluencia. Mire, es una necesidad a una realidad. Ahí vamos a ver si podemos mejorar. Vamos a mejorar el audio para poder charlar bien con la ministra y conocer bien sobre esta iniciativa que sin dudas es muy importante allí en la provincia de Tucumán. Comenzó a funcionar a fines del año 2016 este consultorio público dedicado al abordaje de la tartamudez y han estado durante todo el año realizando distintas iniciativas de la que participan muchísimas personas que de otra forma no podrían acceder a tratamientos tan exhaustivos. Claro, porque es muy importante porque dan talleres, dan disertaciones también, dan charlas de concientización. Enseñan también a los papás, a los docentes, a la detección temprana y la importancia que tiene la detección temprana como en cualquier tipo de lo que estemos hablando. Pero en este caso, sobre esta disfluencia que es la más habitual, la tartamudez. Pero más allá de a veces, uno no se da cuenta como papá cuando el niño la tiene. Porque a veces se empieza a mostrar a partir de los 3 años, cuando empiezan ellos a emitir sus primeras palabritas. Pero claro, al comienzo no es fácil detectarla, ¿viste? Los niños están arrancando a hablar y uno se confunde con eso de que están aprendiendo. Por eso es tan importante la detección temprana y en este instituto, en este lugar, están llevando a cabo talleres referidos a eso. Y la cuestión importante también, la educación de la sociedad en torno a la tartamudez, para dejar de verlo como una enfermedad, como una patología y comenzar a verlo simplemente como una característica de la voz. Ahora sí, estamos nuevamente con la ministra Rosana Chala, es la ministra de Salud de la provincia de Tucumán. Ministra, lo decíamos, son los primeros en el país, pioneros en esto de un consultorio público dedicado a la tartamudez. Así es, nosotros visualizamos la problemática y dar respuesta a estos papás que algunas veces se preocupan mucho y uno se aflige como padre de poder hacer un diagnóstico y como sabemos, cuando el diagnóstico es más precoz, los resultados y cuando el tratamiento es bien oportuno, los resultados son mejores. Esta iniciativa fue muy interesante porque al principio es muy difícil que un adulto, por ejemplo, con un problema de tartamudez llegue al consultorio. Si bien en los niños nos damos cuenta los padres y algunas veces lo podemos acercar, también hay problemas en gente adulta que tiene vergüenza de ir a ese consultorio y demás. Y nosotros logramos hacer un consultorio público, gratuito,
para todas las personas que necesiten esta problemática. Claro. Ministra, bueno, la tartamudez es una alteración del ritmo y la fluidez en el habla. Se detecta en algunos niños, pero usted lo decía también, ¿en algunos adultos puede comenzar la tartamudez en algún momento de la vida? Sí, y además, usted imagínese si son personas mayores o más grandes, Sí. Que han sido algunas veces hasta no salían de su casa o se sentían o no socializaban por este problema. Nosotros tenemos algo muy interesante que les voy a contar también a ustedes, que es la escuela de pacientes. La escuela de pacientes es un lugar y un espacio dentro del hospital donde hay profesionales y pacientes que tienen la problemática y que están más avanzados en el tratamiento y ayudan a otros pacientes. Qué útil Y es esta eso. escuela de pacientes tiene que ver como grupos de autoayuda y que la gente ve cómo pueden ellos mejorar en esa situación. Y también tenemos un consultorio muy interesante de lo que es autismo. Ustedes han visto que también en el último tiempo es mucha la problemática del autismo y también es el primer consultorio público de detección, diagnóstico y tratamiento del autismo. Así que bueno, son patologías que, si bien es cierto, existen de hace mucho tiempo, pero muchas veces no se conocía que esto se puede tratar y no se conocía que esto se puede mejorar. Y realmente, como vemos en el video, estos chicos que cómo hablan fluidamente, la verdad que es un trabajo muy interesante de la licenciada Lina Almazán, que es la que se puso al hombro todo este programa, conjuntamente con el Hospital Avellaneda, donde comenzó con el director, el doctor Medina Ruiz, y donde tuvieron esta iniciativa de poder darles solución a esos papás que algunas veces, muy desesperados, no sabían a dónde concurrir. ¿En qué consiste el funcionamiento del consultorio, la escuela de pacientes, cuando asisten los chicos o los adultos a este lugar? ¿Qué es lo que se hace para tratar la tartamudez? Bien, bueno, nosotros primero pusimos todo este tipo de consultorios en horario vespertino, no en horario donde concurre mucha gente al hospital, para poder tener la tranquilidad, el espacio, el lugar de poder realizar toda esta práctica. Estos son diagnósticos que se hacen, hay diagnósticos que lo hace la fonoaudióloga, y a través de ese diagnóstico después hay entrevistas con los padres, entrevistas con el niño, y luego trabaja la psicopedagoga, la fonoaudióloga, todo un equipo multidisciplinario avanzando en cada caso puntual. Pero además, esto también lo trabajamos con lo que les decía, con la escuela de pacientes. Gente que está más avanzada en el tratamiento y que ha tenido buenos resultados, como muestra a los demás que con el esfuerzo, con la persistencia del tratamiento, se puede ir mejorando, cómo estas personas se pueden ir incluyendo en distintas actividades en la vida diaria, ¿no? Claro. Desde conseguir un trabajo, por ejemplo. Qué interesante, ministra, todo lo que está contando. Y nos imaginamos también que por ser el primer consultorio público del país, que eso es muy importante, llegan personas de distintas provincias a atenderse. Así es, llegan personas de distintas provincias. Ahora tenemos más de 80 pacientes entre niños, adolescentes y adultos. Pero es muy emocionante escucharlos a ellos y ver el entusiasmo que tienen y cómo cada día ellos van notando esa mejora y cómo quieren seguir haciéndolo. Y los que se van superando cada vez más, cómo ayudan a los nuevos. Así que esto de incluir en este proyecto del consultorio público de tartamudez, pero además de incluir esta escuela de pacientes como grupo de autoayuda, nos ha favorecido a nosotros muchísimo, y la gente, y los médicos, y los profesionales, los fonoaudiólogos, los especialistas, también trabajan muy a gusto, compartiendo este espacio con gente que ya ha pasado por este proceso, ¿no? Uno piensa además en el rol importante del Estado haciéndose cargo del tratamiento, poniendo a disposición los recursos, los profesionales, porque de otra forma sería muy costoso, porque las obras sociales no deben cubrir todos los tratamientos que se requieren para poder ir adquiriendo la fluidez en la voz, ¿no? Así es, y además es interdisciplinario. Usted imagínese una mamá que tenga 2 o 3 hijos que tengan que llevar a distintos especialistas. Es también muy complejo. Acá en un solo lugar hay un equipo multidisciplinario, entonces la persona que va, si bien tiene una tarde o 2 tardes a la semana, pero está en un solo espacio físico también, ¿no? Solo lugar, que no es menor. Y además atienden a personas que tienen obra social y a personas que no tienen obra social, también pueden acudir acá al consultorio. Así es.
y lo mismo pasa con esta patología, que realmente con el autismo, como le decía, lo mismo hicimos porque visualizamos que era una problemática que nosotros debemos dar respuesta. Bien. Ministra, le agradecemos por estos minutos, por permitirnos conocer la experiencia que están desarrollando hace ya 2 años allí en la provincia de Tucumán, que sin dudas es un ejemplo para muchos otros lugares del país. Fueron distinguidos en la legislatura de Buenos Aires también por tener este consultorio. Así que felicitaciones nuevamente, ministra. Bueno, muchas gracias. A ustedes por interesarse en esta temática y ayudarnos a difundir de esto para que las mamás que tengan ese inconveniente puedan hacerlo en los hospitales públicos. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Qué interesante conversar y conocer más, ¿no?, sobre la tartamudez. Desde saber que no es una discapacidad, que no es una patología, y que es una característica, y conociendo, por supuesto, uno puede integrar a esas personas que quizás por timidez se sienten excluidos, ¿no?, de la sociedad, de las actividades. Además, la cuestión de hacer hincapié en el diagnóstico temprano, porque muchas veces se puede notar esta dificultad en la voz, pero los padres tienden a pensar, bueno, es un modismo que alcanzó una forma particular. O son tímidos y quizás y no. Y tiene que ver con una cuestión que debe ser tratada y que se puede ir mejorando. Por eso es muy interesante lo de este consultorio. Ojalá se repliquen más consultorios en el resto del país con el paso del tiempo.